Bendiciones, bienvenidos a la materia de Profecía 1. Durante estos 5 meses estaremos estudiando conceptos, definiciones acerca de lo que menciona la Escritura con relación al profeta, al oficio del profeta, algunas señales distintivas del profeta verdadero y finalmente estaremos viendo en la materia algunos eventos proféticos que tendrán cumplimiento a futuro para la iglesia, para que usted y yo estemos expectantes para el cumplimiento de esas promesas que Dios ha dado a su pueblo. Quiero compartir el material que ya tienen ustedes en sus dispositivos para que iniciemos en cuanto al estudio de la materia Profecía 1. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos profecía? Dice la escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, más del 50-60% del contenido de la escritura son pasajes proféticos con contenido profético y es por eso la importancia que nosotros debemos estudiar profecía para poder entender, para poder discernir las dispensaciones, los tiempos, los tratos que Dios ha tenido a lo largo del tiempo con el hombre, no solamente tratos en el sentido de poder ejercer juicio, sino también bendecirles, un trato en el cual ha juzgado también al hombre, pero también ha tenido recompensas. La profecía también trae entendimiento de los eventos pasados, pero también trae entendimiento de los eventos que se están sucediendo y de los eventos futuros en el plan de Dios. Como todo creyente, sé que en algún momento de nuestra vida estamos expectantes por las cosas que han de suceder, por las cosas que están sucediendo en nuestros tiempos, por las cosas que sucedieron en el pasado, pero también por todas aquellas promesas que Dios ha hecho, como por ejemplo que vendrá por su iglesia y será arrebatada en los aires. También es importante estudiar profecía porque nos permite a nosotros entender el plan futuro de Dios. Creo que es muy normal que nosotros tratemos de incluir a Dios en nuestros planes y eso es muy bueno, pero también nosotros tenemos el compromiso de poder entender los planes y para eso la escritura nos dice que debemos ser entendidos en los tiempos, poder discernir, poder saber en qué tiempo de mi vida estoy en este momento, cuáles son los planes que Dios quiere llevar a cabo. Por esa razón es importante también estudiar profecía porque nos permite entender el plan futuro de Dios, pero también no solamente nos permite entender el plan, sino que nos previene del engaño. ¿Por qué? Porque dice la misma escritura en la carta a Timoteo que habrán, o sea, estaremos o vamos a vivir tiempos malos, que hay hombres amadores de sí mismo, es decir, que quieren engrandecer su reino y eso Dios no lo va a permitir. Sin embargo, hay muchas personas que han sido engañadas a través de estas personas que lo que quieren ellos es ganar popularidad, ganar adeptos, ganar seguidores para poder engrandecer su reino terrenal. Sin embargo, el hecho de estudiar profecía nos permite a nosotros entender el plan futuro de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Será que acaso mi vida termina aquí cuando yo ya entregue mi alma al Creador? ¿Será que ahí termina todo o hay algún plan que Dios ya trazó para cada uno de nosotros aún en la eternidad? Es importante que nosotros estudiemos también ese tipo de cosas. Por eso, una de las importancias es poder entender el plan perfecto de Dios, un plan a futuro. La escritura nos enseña en el libro de Apocalipsis que hay una bendición especial sobre todos aquellos que estudian la profecía de la Biblia. Dice Apocalipsis 1:3, antes de darle el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, dice la escritura, bienaventurado el que lee.
solamente por el hecho de leer la escritura, la profecía, somos bienaventurados. El término bienaventurado quiere decir sumamente feliz, sumamente dichoso. Y los que oyen las palabras de esta profecía, pero no solamente los que leen y los que oyen, sino también los que guardan, los que atesoran, los que tienen ese cúmulo de conocimiento y guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo, dice, está cerca. Entonces hay una triple bendición, una bendición especial pronunciada sobre aquellos que estudian la profecía de la Biblia. Si nosotros quisiéramos darle un título, un tema a la profecía, podemos decir que el Señor Jesucristo es el tema básico de la profecía de la Biblia. Hay diversos asuntos de profecía en la Biblia, pero el tema subyacente, lo más importante, lo más elemental de todas las profecías de la Biblia es aquellas que se relacionan de algún modo a Jesús. Si nos vamos a Miqueas, encontramos que se dio perfectamente el lugar de nacimiento de Jesucristo. También se nos hablaba del ministerio de Jesucristo. Se nos hablaba en el Antiguo Testamento de los eventos del nacimiento, de su ministerio, del ministerio quíntuple también de Jesús, y por lo tanto hay profecías en la Biblia que se relacionan de algún modo a Jesucristo y al propósito de Dios con respecto a él. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos del 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. A él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces, este pasaje nos enseña que Dios en su inmensa misericordia, porque a Él le plació de su buena voluntad, revelarnos el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces nos enseña que Dios nos hizo parte de ese plan, el hecho de poder revelarnos esos eventos, esos secuencia de actividades que va a llevar a cabo con la humanidad. Cuando nosotros hablamos de profecía, si quisiéramos dar una definición de ese término, podemos decir que una profecía es Dios comunicando sus pensamientos y propósitos a la humanidad. Una revelación divina, una instrucción divina revelada a la humanidad. Entonces, también podemos nosotros definir que la profecía viene de la palabra griega que se traducido como profecía, significa hablar por otro. Es decir, hablar por Dios o ser vocero de Dios, un instrumento de Dios. También hay un exponente de la palabra profecía, según Kenneth Hagin, uno de los padres del movimiento moderno de fe, dice que profecía es una declaración sobrenatural en una lengua conocida. El ámbito terrenal con el ámbito espiritual a través de Dios puede relacionarse. No existe una barrera, sino que hay una comunicación directa. Luego tenemos que la profecía ministra no solo al grupo de creyentes reunidos, sino también a individuos. La profecía puede ser direccionada, puede ser específica para una persona, no solamente para una nación, no solamente para un grupo. Entonces, resumimos, que profecía es Dios comunicando sus pensamientos y propósitos a la humanidad, pero también significa hablar por otro.
Como que si usted viniera, por ejemplo, a la iglesia y dijera, vengo en nombre del ministro de Seguridad, vengo en nombre del ministro de Economía, por ejemplo, y empezar a expresar esas palabras que el ministro le ha encomendado a usted que diga a la congregación. De la misma manera sucede con la profecía. La profecía significa también hablar por otro. Cuando Dios da un mensaje a nuestro corazón, a nuestros pensamientos o la forma que Él quiera utilizar para revelar esa palabra, por supuesto que la profecía debe cumplir tres requisitos para que pueda también bendecir a otras personas. Tiene que ser de edificación, de consolación, tiene que exhortar. Y exhortar no es regañar, sino que es dar ánimo pronto. Es decir, como prevenir a alguien, a eso se refiere. Entonces la profecía debe tener un triple cumplimiento. Animar a las personas. Una profecía no puede venir, o más bien, Dios siempre respeta el carácter de las personas, pero también tiene que edificar una profecía. Lo que mencionaba, los tres propósitos principales son edificar. ¿Qué significa edificar? Significa construir, significa fortalecer o hacer más efectivo. También significa exhortar, y exhortar será solamente regañar, como mencionaba. Exhortar significa estimular. Cuando dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Está diciendo, les estoy animando, les estoy estimulando a que sus oraciones sean presentadas delante de Dios por todas aquellas personas que están en eminencia. Entonces, una exhortación no es regañar, sino que también es estimular, animar, amonestar. Pero otro propósito principal de la profecía es poder consolar. Si una profecía trae la destrucción de una persona, entonces no se está cumpliendo el propósito principal por el cual Dios lo ha enviado. Una profecía debe traer un cambio, una transformación en las personas. Si nosotros recordamos el libro de Jonás, nos damos cuenta que cuando Dios anunció de aquí a 40 días Nínive será destruida, los animales ayunaron, las personas ayunaron. El cumplimiento de la profecía no se dio en ese momento porque Dios vio la transformación del hombre. Más adelante lo cumplió, por supuesto, pero al menos esa generación no experimentó ese juicio que había sido anunciado. Entonces, la profecía contrarresta los dos ataques principales de Satanás, que es la condenación y el desánimo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Si en algún momento de nuestra vida alguien se ha acercado a darnos una palabra profética que creemos nosotros que viene de Dios, veamos si cumple esto. ¿Nos está edificando? ¿Nos está exhortando? ¿O nos está consolando? Porque si produce otro efecto, es porque probablemente la fuente de revelación no venga o no esté alineada al propósito de Dios. Probablemente el profeta esté viendo solamente lo que ven sus ojos. Por eso decía la misma escritura que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, también decía Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quería decir que lo que ellos estaban recibiendo debía estar de acuerdo a la palabra, y el testimonio se refiere a la escritura. Decía Isaías 8:20, me parece, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, todavía están en tinieblas, porque sabía muy bien Isaías que si toda la exhortación, que si todo el ánimo, que si toda la palabra recibida, la profecía recibida, no estaba de acuerdo a la ley, a la escritura,
no estaba, no era una revelación propiamente de Dios. Cuando hablamos de profetizar, la palabra hebrea profetizar significa fluir. También lleva el pensamiento de bullir o manar como una fuente, como dejar caer, levantar, brincar y también brotar. El mensaje profético es dado usualmente en forma verbal, pero puede ser dado por escrito, así como se recuerdan el que vio el mensaje en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso puede también ser escrito o presentado en un acto simbólico. Esta profecía puede llegar de una forma directa o utilizar un mensajero para dar el mensaje. Si nosotros vemos, por ejemplo, Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, utilizó un símbolo para decirle a Ezequiel qué debía hacer, que debía profetizar sobre esos huesos y eso viviría. Entonces, vemos que la escritura está muy amplia en contenido profético, por lo tanto es muy importante que nosotros estudiemos y que aprendamos elementos básicos de la profecía. La Biblia como profecía. Dice la escritura que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Toda la escritura es una revelación inspirada por la mente de Dios, por su voluntad y por su palabra comunicada al hombre y escrita también en papel. Esta es la revelación completa de Dios para el hombre. Fue inspirada, fue revelada a 40 autores diferentes durante 1600 años, acumulada en 66 libros. Por lo tanto, esta palabra profética es completa para que la podamos entender y así la podamos poner en práctica. Ninguna comunicación de la escritura extra de parte de Dios es para añadir. De igual manera, no se debe sustraer ninguna palabra de la Biblia. Si nosotros nos vamos al Apocalipsis, también nos enseña que si nosotros le quitamos o le añadimos, Dios nos va a añadir las plagas de Egipto. Entonces, no andemos inventando si no sabemos un versículo bíblico, si no sabemos un pasaje, porque eso nos puede traer también a nosotros consecuencias. Hay gente que dice, ay, si Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Busquemos ese pasaje en la escritura. También dicen, hay dichos populares que también dicen, ay, Dios rogando y con el mazo dando. ¿A dónde dice eso? Entonces, nosotros debemos estar seguros que la palabra de Dios lo expresa y por lo tanto poder declararla. No podemos decirle a alguien que le va a ir bien cuando está actuando mal o está actuando en contra de los principios de la palabra de Dios. Es muy importante y es una responsabilidad nuestra el hecho de poder hablar conforme a la palabra, así como nos dice Isaías, conforme a la ley y conforme al testimonio, conforme a la escritura. Porque si no hablamos conforme a eso, es porque entonces andamos en tinieblas todavía. Ninguna comunicación extra de parte de Dios es para añadirlo y de igual manera no le podemos quitar. Cualquier palabra que nosotros recibamos en la actualidad tiene que estar alineada a la palabra de Dios. No puede estar fuera, no puede estar en contra. No podemos, por ejemplo, recibir una palabra. Dice el Señor que el esposo que tenés, que lo cambies por, si tenés uno de 50, cambiarlo por dos de 25. No dice eso y no está alineado a la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de pesar, debemos de examinar aquellas cosas que en algún momento la recibimos. ¿Está alineada la palabra de Dios, la palabra que me dijeron? Si es así, puedo recibirla. Pero de lo contrario, yo puedo examinarla, yo puedo también pedirle al Señor discernimiento para saber si está conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es la fuente de la profecía? ¿De dónde viene la profecía? ¿Cuál es el recurso que pueden utilizar las personas para dar una palabra profética? Es Dios que revela su mensaje al hombre a través del Espíritu Santo. Normalmente hay personas que dicen, yo sentí en mi corazón. Pero recordemos algo también, que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Por lo tanto, nosotros a veces queremos lo mejor para las personas, pero lo mejor no ha sido Dios el que nos lo ha dicho. Entonces debemos de tener mucho cuidado al momento de expresarle algo a alguien. Pero yo sí puedo decirle con toda seguridad a usted, la escritura dice que al justo le irá bien. Usted es justo, usted es un hijo de Dios, por lo tanto le irá bien. Eso yo lo creo, está establecido en la palabra y por lo tanto yo tengo la libertad de poder expresarlo. Que usted no lo reciba, y ahí es problema suyo, pero yo tengo la libertad de poder decirlo porque está establecido en la escritura. Entonces, también hay promesas, como por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted puede estar luchando con compañeros, puede estar luchando con familiares que aún no se han convertido, pero si usted cree esa palabra, yo puedo declararle y decirle en el nombre de Jesús, su familia se va a convertir. Aquella persona que le ha hecho la vida imposible, usted la va a ver rendido a los pies de Dios porque dice la Escritura y empiezo y puedo empezar y puedo utilizar la misma palabra para declararle esa palabra profética más segura. Entonces, la fuente de la profecía viene directamente de parte de Dios. Es Dios quien revela el mensaje al hombre a través de su Santo Espíritu. Porque nunca dice la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También Dios puede hablar con precisión del futuro. Aquí nos enseña un pasaje que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios puede decirnos, vete a la derecha, vete a la izquierda, perfectamente, pero ¿qué es necesario para poder recibir esa instrucción? Tenemos que estar comunicados. Debe haber un enlace entre lo terrenal y lo espiritual. Esto debería de ser lo normal en nosotros. Dios levanta también a los verdaderos profetas. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios puede levantar, Dios puede revelarle a usted a través de un sueño las decisiones estratégicas que debe tomar en su negocio. Por supuesto que lo puede hacer, pero es necesario rendir nuestra voluntad a Dios. Dios también nos puede prevenir. No quiero mencionarlo esto con el objeto de que puedan decir, quizás hermana Mary es un vidente, pero hay cosas que a mí el Señor me ha prevenido a través de sueños, accidentes, situaciones complejas. Dios me ha revelado a través de sueños días antes de que ocurran. Entonces, lo que único que tenemos que hacer nosotros es ser sensibles a la voz de Dios, discernir qué pensamientos vienen de parte mía o de mi carne y qué pensamientos vienen de parte de Dios. También otra fuente de profecía es que Dios revela sus planes futuros a estos profetas. Es decir, la revelación viene directamente a ellos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando dice que él no hará nada sin que revele a su secreto a sus siervos los profetas, no está diciendo que Dios no puede hacerlo. Perfectamente puede hacerlo sin utilizar a nadie. Al contrario, debemos sentirnos privilegiados que Dios utiliza vasijas, instrumentos para poder revelar el mensaje, para poder dar a conocer algo a las personas, algo prevenirlo sobre un futuro, sobre un evento. Cuando nosotros examinamos la escritura y nos vamos al Génesis 1:1, vemos también que en la caída del hombre existió una muerte espiritual. ¿Qué pasó? Dios los expulsó de su presencia. La primer pareja creada en el Edén fueron expulsados, los sacó de su presencia. Pero también existió un fracaso humano, es decir, vino Caín, mató a su hermano Abel, puso una marca sobre él, el dando errante, y la primera, esa generación también fue contaminada, porque allá por el capítulo 6 dice el Señor que se había arrepentido, es decir, que le había dolido en su corazón de haber hecho al hombre, porque había visto la maldad de los hombres, que era de continuo y de continuo hacer el mal. Pero vemos en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que también estaba desordenada y vacía.
Y empieza a trabajar Dios y empieza en esa nueva creación, en esa creación, pero también se da la caída del hombre, se da, digámoslo de esta manera, se perdió de la gracia, se perdió, se desvió del propósito por el cual Dios lo había creado. Pero también surge los patriarcas y vemos un llamamiento de Abraham que fue multigeneracional, que llamó a Isaac, que llamó a Esaú, Jacob, perdón, y ese llamamiento de ahí surgen las 12 tribus de Israel. Pero vemos también desde la creación hasta el nacimiento de Cristo cómo Dios predijo los 70 años de cautiverio, cómo Dios predijo la destrucción de Jerusalén, cómo Dios predijo muchos eventos que se dieron durante este tiempo, durante el desarrollo de la iglesia cristiana y que por lo tanto vinieron a afectar también el rumbo del pueblo cristiano. Pero viene en el año 4 antes de Cristo, el nacimiento de Cristo, donde viene a surgir y viene un nuevo pacto, en la cual se da el surgimiento de la iglesia, lo que conocemos en el Hechos capítulos 2, el surgimiento de la iglesia primitiva. Vemos también cómo a partir de ahí un trato totalmente diferente a la creación, porque en la creación era otra dispensación, era otro tiempo, era otro trato de Dios con el hombre. Ahora, después del nacimiento de Cristo, viene el surgimiento de la iglesia y viene el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia. En la creación se conoce como la dispensación de la inocencia. Luego con Moisés, la dispensación de la conciencia y una serie de eventos. Cuando nos encontramos en el nacimiento de Cristo, en esta parte, en el centro, donde surge la iglesia como tal, en la cual Dios derrama de su gracia abundante y que es necesario únicamente recibir el sacrificio de Jesús, aceptar el sacrificio de Jesús. Si nos vamos por acá, la dispensación de la conciencia y del gobierno humano, vemos que también era necesario ofrecer sacrificios. Pero aquí, en la dispensación de la gracia, cuando ya Jesús entra en el plan, siempre ha estado en el plan, siempre ha estado en medio. Sin embargo, aquí, tomando una naturaleza humana, él entra en el plan perfecto de Dios, se da su nacimiento en el año 4 aproximadamente de Cristo, su muerte a los 33 años y la resurrección también y el ascenso de Jesús a los cielos. Entonces, todos estos eventos vienen también a afectar el curso de acción de la iglesia y por lo tanto es algo que nos compete. Y podríamos decir, ¿y los eventos futuros, pasados, en qué nos afectan a nosotros? Es importante conocerlos porque también están relacionados eventos pasados con eventos que se van a relacionar, que se van a realizar en el futuro. Y estos eventos futuros se conocen como eventos escatológicos. Y aquí nos habla, por ejemplo, eventos como el arrebatamiento. El término rapto no aparece en la escritura, sino arrebatamiento. Cuando dice la escritura que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, si acaso estamos vivos, ¿verdad? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. A eso se refiere el término arrebatamiento. El término rapto no aparece en la escritura. Luego tenemos el tribunal de Cristo y enseguida la boda del Cordero, la gran tribulación, la aparición del anticristo y el falso profeta en la tierra, la purificación de los judíos por la venida del Mesías y la segunda venida de Cristo. Al fin de esos 7 años, dándole paso a lo que se conoce como el milenio. Luego tenemos el milenio, el reino de Cristo durante 1000 años, y la destrucción del mundo actual, el juicio final, pero también la eternidad futura. Todos estos eventos que aún no han sucedido, que como iglesia esperamos nosotros que se dé el cumplimiento, son los que vamos a estar compartiendo durante la materia, casi al finalizar la materia de profecía 1 y específicamente los eventos que acabo de mencionar van a ser parte del contenido de la materia de profecía 2.
Y es de esta manera que vamos a dar la introducción a la materia. Vamos a grosso modo, hemos visto lo que términos, definiciones de profecía, de profeta, de la fuente de información que deben utilizar estas personas que han sido llamados por Dios, pero también al momento de leer esa palabra que puede transformar, que es útil para redarguirnos, para instruirnos, esa palabra con contenido profético que también es capaz de poder transformar nuestras vidas. Es importante que nosotros los tomemos en cuenta. Así es que les espero la próxima semana para poder ver los términos profetas que encontramos en la escritura, los tipos de profetas y también algunas cualidades distintivas de los profetas verdaderos conforme a la escritura, conforme lo encontramos en la escritura. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana. Dios les bendiga.